Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación, y en esta oportunidad tenemos al Pastor Curtis. ¡Aplauso, producción! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo está, Pastor? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿La saludo? ¿Cómo ha estado? Bueno, dentro de lo que es normal para la edad mía, andamos bien. Uh-huh. ¿Tanto tiempo que no estaba acá? Habíamos saltado cuando fue el día del Padre, parece. Del Padre, parece. Sí. Sí, es que tuvimos también esa noche, tuvimos el encuentro de matrimonio, claro. Entonces no tuve mucho tiempo para ir y volver. Aquí, ir allá, sí. a almorzar y juntarnos las cosas y después volver. Así que uh-huh. Por eso lo suspendimos, pero ahora claro. Estamos de vuelta. Y es grato estar aquí nuevamente con toda esta gente que nos ve semana tras semana. Uh-huh. Para mí es un privilegio estar aquí conversando de las cosas de Dios. Excelente, Pastor. ¿Algún saludo especial ahí, su camarita? No, especial no. ¿Mm? En general no. En general nomás, o sea, uh-huh. No hay de gente que lo va a ver, no sé si hay alguien especial, pero quizás el Guido Bello, que me dijo que lo ve, así que saludo. Muchos saludos a Guido y uh-huh. Espero que Dios le siga prosperando tu ministerio. Qué bueno. Hablemos de su texto. ¿Qué le tocó hoy día? Es el primer capítulo de Jonás. Jonás, capítulo 1. Uh-huh. ¿Y un pequeño resumen de lo que predicó? Un pequeño resumen. El mensaje, o sea, los mensajes incómodos que tuvo que enfrentar Jonás. El primer mensaje que vino de Dios, el uh-huh. segundo del capitán del barco y el tercero era de los marineros. Excelente. Tengo dos consultitas. Bueno, son temas para conversar. ¿Ya? Hablemos primero del versículo 5. Vamos a ir directo al... ¿Ya? ¿Lo tiene ahí, cierto? Sí. Sí. Ya. Hablemos de estos dioses, o Dios con minúscula, que parece que los marineros oraron cada uno a su Dios. Clamaba a su uh-huh. Dios, sí. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Si tiene algún dato en particular de estos dioses. Es difícil de saber uh-huh. exactamente qué dioses estamos hablando aquí, porque no nos dice de dónde eran esos marineros. Ya. No hay era un barco que estaba en Jope, que uh-huh. viajaba hasta Tarsis, que es un viaje algo largo, ya a lo largo del Mediterráneo, claro. Llegando hasta España. Entonces, de dónde eran ellos uh-huh. es difícil de saber. Entonces, qué dioses podrían haber tenido, porque, lo que sí sabemos que uh-huh. no son dioses verdaderos, o sea, claro. son los dioses del mundo, de edades que la gente en que creían, uh-huh. pero que no, en el fondo no pueden hacer nada como nos instruye la palabra. De hecho, no hicieron nada. Sí, no, la tempestad siguió. Sí. Y en el versículo 7, hablemos de la suerte. ¿De la suerte? Sí, yo hace algún tiempo escuché una hermana que... Claro, suertes. La suerte es del diablo, decía una hermana. Ya. Mire, la Biblia habla de eso, uh-huh. ¿ya? Y como yo cité el texto, lo voy a buscar aquí, el Proverbio 16:33. Claro. ¿Ya? La suerte se echa en el regazo, o sea, el suerte que uno lo tenga, si uh-huh. son papeles que se tiran en un gorro o se tienen algunos palitos y uno claro. más corto y hacer cosas así. Uh-huh. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Pero como dice aquí, la suerte se echa, o sea que el hombre lo tira así como que es suerte. Uh-huh. Pero la respuesta aquí dice, pero del Señor viene toda decisión. Claro. Entonces no es una cosa tanto de suerte, sino que de la providencia de Dios uh-huh. y lo que Él quiere en diferentes momentos. Pero como dice aquí claramente, tenés que caer sobre Jonás porque eres el culpable. Sí, sí. Este tema de la suerte no significa que vamos a andar con una moneda al caricello a ver qué decisión tenemos que tomar, confiando o en esta pseudo confianza de decir, no, el Señor me va a decir mediante la moneda. No es para aplicarlo así, me imagino. No, o sea, uno puede ir al extremo en eso. Uh-huh. El problema con muchas personas son como Jonás. Porque claro. Dice aquí claramente, la palabra del Señor vino a Jonás. ¿Cómo vino? Si habló en voz alta, si tenía, claro. No sé exactamente cómo llegó. Uh-huh. La Biblia no nos dice, pero lo dice con claridad de que la palabra vino a Jonás
y él entendió el mensaje. Y eso en el fondo es el problema. Claro. Porque Jonás a lo mejor ya tomó la moneda ya, y tiró y dijo, sello, ya, entonces me voy para el otro lado. O sea, no es una cosa así, ¿ya? Hay muchas cosas que son claras en la palabra de Dios. Correcto. Y Dios nos dice con claridad, eso es lo que hay que hacer. Y no tenemos por qué echar suertes. ¿Ya? Es como, bueno, algunos ya tiren caras o sello, ya, entonces, cayó sello, entonces era caro, ya, entonces, de nuevo, ya, bueno, lo mejor de 7, claro, lo mejor y empieza uno a buscarle y siguen tirando y tirando, tratando de cambiar, porque la cosa en el fondo es que no quieren obedecer, ya, igual como Jonás, no quiso obedecer, él tenía otro plan. Claro. Y no se puso con el plan de Dios, entonces no era necesario, pero para estos hombres y sus dioses, que ellos vivían en ese mundo de la suerte, de esto, del otro, era la manera en que Dios indicó con claridad que su siervo, el Jonás, el profeta que él había llamado, era el culpable de la situación en que estaba. Sí, terrible tempestad. Sí. Hablé un poquito de la porfía de Jonás, que a veces nos refleja tanto. Demasiado. Sí. El hecho de tener claridad en el mensaje del Señor y aún así uno decidir hacer lo que uno quiere. Sí. Mire, para mí es una cosa, en algunos casos, que la gente aprende, ¿ya? Con el pasar de diferentes circunstancias o cosas así, aprenden y cambian su manera de pensar, cambian su formato, cambian todo y dicen, ya, ahora el Señor tiene razón, voy a obedecerle. Pero no vemos eso en Jonás. Ya. O sea, el libro termina mal. Él enojado porque murió una planta, pero pero sigue así que los de Nínive tenían que morir. ¿Ya? Incluso le dice a Dios en el capítulo 4, ¿dónde lo tengo acá? Ya. Y oró al Señor, eso es Jonás, Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Claro. ¿Ya? O sea, el resultado es que esta gente se va a arrepentir y tú lo vas a perdonar. Y Jonás no quiso eso. Por cualquiera que sea la razón, obviamente siendo enemigos y haciendo maldades en Israel, y a lo mejor eres testigo de alguna de esas cosas. Pero eso no cambia el hecho de que Dios se interesa en las almas de las personas. Claro. Entonces, Jonás no entendió ese mensaje. Y para él, la gente mala, según él, tenía que morir. Y la gente buena, como nosotros, tenemos que vivir. ¿Ya? Es como una especie de pensamiento que tienen algunos, como yo no soy tan malo, yo no soy asesino, yo no soy, nombre el pecado más grave que uno puede pensar. ¿Ya? Yo no soy esa clase de persona, por lo tanto es como que merezco yo la salvación, pero las personas que hacen eso no lo merecen. Claro. Y la realidad es que nadie lo merece. Sí, esa es la verdad. Eso es la verdad. Y si nadie lo merece, si yo lo tengo, es por la gracia de Dios que soy salvo. Y cualquier otro, ni importa su trasfondo, es por la gracia de Dios son salvos. Sí. Y uno mira un Saulo de Tarso. Sí, sin duda. ¿Ya? Terrible el hombre. Sí. Mataba gente. Y pensaba que servía a Dios matando gente. ¿Ya? Pero era una cosa que al final él aprendió que eso no era el plan de Dios. Entonces él sí se cambió, pero no vemos que Jonás cambió. No, es lo que yo decía y estaba enojado por una plantita y seguías así y Dios todavía tratando con él al final cuando cierre el libro. ¿Ya? Y eso es lo que me llama la atención. Otro hermano hoy lo mencionó que en capítulo 1 vemos a los marineros orando a Dios. Pero Jonás no. Tenía que llegar adentro del pez. Y dice aquí al final del capítulo 1, dice que y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es decir, que llegó al pez igual porfiado. No quería ni hablar con Dios, estaba tan enojado. ¿Ya? Pero después de un día, después de 2 días, ya al tercer día, bueno, ya parece esto ya va a continuar hasta que... Así que se rindió por una parte, ¿ya? Para ir a Nínive.
Pero lo único que vemos en él que hubo un grado de obediencia a Dios. Ya. ¿Ya? Y como lo mencioné en el mensaje, que hubo un grado de obediencia. ¿Ya? Sí. Dios dice, ve a Nínive, y él se levantó. Sí. Pero no para ir a Nínive. No, para el otro lado. Para otro lado. ¿Ya? Entonces, eso es la cosa. O sea, muchas veces nosotros decimos, mire, yo estoy obedeciendo a Dios porque hice esta pequeña cosa. Esta parte de la instrucción. Pero no lo que Dios me está pidiendo. ¿Ya? Y es una cosa, yo veo para mí, creyentes nuevos. Ya. Uno puede esperar eso, pero no de un profeta. No, claro. ¿Ya? Se entiende, o sea, uno estudia la vida de Abraham. ¿Ya? Y como Dios dijo, sal de tu tierra, y, ¿ya? De tu parentela y todo eso. Y claro, él llevó su sobrino con él. Y ellos se fueron. Y después se separaron más adelante. Claro. Pero el hecho de que él salió de su tierra y fue a Harán y de ahí se detuvo hasta que murió su padre y de ahí siguió rumbo, uno dice muchas veces, ya, la fe de Abraham, mire cómo que falló aquí, falló allá, falló. Sí, pero era nuevo. Además de eso, no tuvo la Biblia que tenemos nosotros. No. Entonces, uno ve todas esas cosas y dice, solamente él, no sé, escuchó la voz de Dios. ¿O era otra cosa como que Dios lo dio una impresión en su vida, en su corazón, para salir de donde estaba, para ir a otro lado? En alguna forma Dios comunicó con él. Claro. Y él salió. Claro, imperfectamente uno puede decir, pero siendo nuevo y su fe va creciendo. Y para mí su fe creció más allá de la fe de muchos de nosotros, porque él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y nosotros no lo estamos. No tenemos no a ese nivel. A ese nivel. Decir, bueno, Señor, si tú quieres llevar mi hijo, estoy bien con eso. Porque no estamos bien con eso. Sí. Hablemos un poquito de este juicio de Jonás, que él decía, no quiero ir para allá, que mueran, que perezcan. Y a veces nosotros también tenemos esta suerte de gente favorita a quien nos gustaría ir a predicarle, algún amigo, alguien más cercano, y gente que nos cae mal y dice, no, él no merece. Bueno, yo por mi parte, yo creo que es una cosa que Dios pone en uno. Pero cuando yo veo personas con dificultades y yo veo algo en la palabra, tengo el deseo de compartir eso con ellos para ver si no cambian. O sea, como la gente de Nínive. Claro. O los mismos marineros, viendo el poder de Dios y el mensaje que Jonás pudo predicarles. Porque, bueno, Dios no tenía problema, él pudo haber salvado a los marineros en otra forma. Sí. Pero eligió esa manera de hacerlo mientras que estaba corrigiendo su profeta. Pero para mí el mensaje es más para los que lo necesitan. Y no siempre para las personas que dicen, buen mensaje, pastor, muy buen mensaje, claro. Cosas así. O sea, suena bien, ¿ya? Pero lo único que hace eso es quizás hacer florecer un poquito más el ego. Y eso no es, para mí eso no es la idea de predicar. La idea de predicar es que el mensaje llegue a tocar corazones. Claro. Y que si la gente no me dice nunca, buen mensaje, claro, muy cosas bien. Así, pero que uno ve en su vida un cambio de estilo de vivir, que van dejando atrás cosas que antes estaban ahí aferrados a otra cosita y no quieren cambiar, de ver ese cambio que el Señor obra en ellos. Eso para mí es el mejor fruto ahí de un mensaje. Sí, más que la felicitación inmediata a veces. Claro. Pastor, muy bien. Sí. Pastor, hablé un poquito también de si le quedó parte del mensaje fuera, de todo lo que usted estudió. De todo lo que estudié, hay montones. No sé por dónde empezar. Hay varios pensamientos, pero al final yo me fui encerrando en los mensajes para enfocar en un lado, porque cuando uno predica un libro histórico como esto, un narrativo, claro. No es como libros doctrinales, como las epístolas y cosas así, que uno estudia para entender la verdad del mensaje. ¿Qué es el mensaje que, por ejemplo, Pablo tuvo en mente y qué mensaje iban a entender los efesios cuando leyeran su carta? Uno llegue a entender eso para tomar esa verdad y aplicarlo
al mundo nuestro en que vivimos. Claro. ¿Ya? En cambio, es un poquito más abierto. O sea, hay lecciones de la vida de otro que uno puede aprender. Ujú. Y hay varias lecciones que uno pudo haber tomado aquí. Pero, o sea, uno lo hice referencia a eso, Ujú. pero uno puede llegar a decir la providencia o la soberanía de Dios en todo lo que pasó acá, en el capítulo 1. Claro. Y también es otro Claro. enfoque que uno tiene en el mensaje. Ujú. Pero de decir que hay cosas fuera, hay casi más fuera que estaba dentro. De lo que está adentro. Sí. Sería bueno, a nosotros como congregación por lo menos, estudiar el libro completo antes de seguir escuchando las otras predicaciones, porque veo que la historia continúa Sí, prácticamente de inmediato en el capítulo 2 y así sucesivamente. sí. Ujú. Para mí, Ujú. lo ideal para la congregación Ujú. es cuando estamos estudiando un libro que sea, Ujú. ¿ya? Es que tomen el libro y que lo van leyendo todos los capítulos, leer el libro entero, como Ya. para tener una idea global Ya. de qué es el mensaje que tiene el libro Ujú. que estamos estudiando. Entonces, de ahí cuando vamos en los mensajes, vamos, bueno, como en este ahí que es narrativo, que uno va enfocando en una cosa, otro va enfocando en otro. Yo puedo imaginar que el capítulo 2 tiene que enfocar algo la oración, porque Claro. eso es el capítulo 2. Ujú. O sea, Jonás llegando aunque uno puede enfrentar aquí lo que es el arrepentimiento, También, claro. ¿ya? Ujú. O decir también un arrepentimiento parcial. Mm. Porque uno no ve el cambio de corazón en Jonás cuando uno lee el resto del libro. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, hay varios enfoques que uno puede tener en eso ahí de Jonás. El arrepentimiento es uno, oración es otra. Entonces, no sé qué enfoque va a haber la Claro. próxima semana. Tenemos que, ¿A quién le toca? ¿Sabe a quién le toca? tendré que mirar en el Ya. programa, Ujú. pero me tinca que es el Eloy, si no me equivoco. Ya Sí, parece que sí. el técnico ya lo va a Ujú. buscar. Este tema de, bueno, la historia de Jonás a nosotros se nos ha... ¿Sí? Sí. Le toca al Eloy. Ah, ya. Este tema de Jonás a nosotros siempre se nos ha enseñado de chiquitito. Sí. Sí, bueno, antes se nos enseñaba de que una ballena y todo el tema. Sí. Y ahora me parece que esta sería una buena oportunidad para, tal como dice usted, profundizar en el libro y extraer enseñanzas, ¿cierto? Temas puntuales, la oración, el arrepentimiento, el perdón del Señor Sí. y instrucciones del Señor para nuestra vida. Ujú. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Tiene algún punto de vista al respecto? Acerca de las instrucciones de Dios Mm, para nuestra sí, vida. o la generalidad del libro y no verlo tan superfluo como se nos enseñaba cuando éramos chicos. Ya, bueno, una de las cosas, no, aunque era de chico y hasta la canción, Jonás no le hizo caso. A la palabra ¿ya? de Dios, sí. Pero eso en sí es una lección profunda. Claro. Yo puedo decir que es una lección que vamos a aprender durante toda la vida. Porque hay lecciones que uno va aprendiendo y dice, ya aprendí eso, qué bien, gracias Señor por enseñarme eso. Pero de pronto uno se ve en otra cosa que va aprendiendo y va luchando contra la palabra de Dios, luchando con el Señor de esto, del otro. Ujú. Y hay veces que caímos en eso de, no sé si era la idea de Jonás tampoco, pero es que yo no soy tan malo como el otro, ¿por qué Ya. tengo que ir allá? ¿Ya? Ujú. A veces hay un problema entre dos personas y no, yo soy... no, esta persona es puro problema en la iglesia, pero para eternamente ha sido así. Entonces, ¿por qué tengo yo que ir allá? Claro. Entonces, pero si uno lee en Romanos 14, 15, Ujú. ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El hermano débil o el hermano fuerte? Justamente. Entonces, a veces que uno se ve como un líder en la iglesia, pero es el hermano más débil. Ujú. Y hay razones. Es una cosa que uno mismo lucha con eso, la soberbia, ¿ya? La arrogancia en sí. Son palabras feas y uno dice que no deben existir en la vida de uno. Claro. Pero la realidad, siendo personas, Ujú. tenemos un cierto orgullo de quienes somos. Ya, hemos luchado, hemos logrado un cierto nivel, entonces uno ya es contento con eso. Yo
trato de decir un contentamiento espiritual, claro. ¿ya? En vez de decir un orgullo, porque sí, como que tiene una mala connotación. Exacto. Pero en realidad uno no quiere, y cuando uno no quiere hacer algo que Dios le pide, por alguna forma u otro, la soberbia entra, ¿ya? O sea, vemos la soberbia de Jonás en el hecho de que él creía que Dios se equivocó en eso. ¿Ya? Claro, yo sé lo claro. que tú vas a hacer y no estoy de acuerdo con eso. En eso claro. te equivocaste. Tú no debes salvar a ese pueblo. ¿Ya? Entonces eso es como cuando uno va diciendo cosas así, aunque no están aquí en el texto ni cosas que quizás fueron dichos, pero son actitudes que vienen del corazón. Claro. Y para mí el problema más grave son las actitudes que vienen del corazón hacia las otras personas, y uno como que quiere mostrarse mejor, quiere mostrarse que yo estoy encima de todas esas cosas, así que claro. no me venga a complicar la vida con esas cosas. Cuando en realidad vemos a un Jesús lavando los pies de los discípulos, que ellos no querían hacerlo porque eso era del esclavo más bajo. Claro, ¿ya? El de menos rango, ese esclavo, él lava los pies. Entonces Jesús vio que por su soberbia ellos no querían entrar en eso y de humillarse a hacer una cosa así, que para ellos esto ya no puede ser, ¿ya? Por eso Jesús les enseñó, ¿ya? Hay cosas que vamos a hacer, pero es interesante lo que dice al principio de ese pasaje. El Señor Jesús, sabiendo quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Es decir, Él sabía quién era y cuál era su tarea en este mundo. Él pudo ir a hacer eso porque eso no cambia su tarea. Claro. ¿Ya? De hecho, que lo hace más grande de lo que uno se imagina, siendo una persona debidamente que debe recibir, pero Él está dando. Claro. Entonces es una cosa que para mí igual a veces cuesta. A veces yo digo, no, pero Señor, ya, o sea, uno tiene su excusa. Sí. Ya, pastor, capítulo cortito. Sí. 20 y algo, si no me equivoco, ¿no? Sí, estamos bien. Eco. Sí. ¿Algunas palabras finales, pastor? ¿Un saludito? ¿Algo que quiera agregar? No. El mensaje para mí está bastante claro. Sí. El hecho de que Dios va a utilizar personas en la vida que sean a veces ni creyentes, pero van a decir cosas o van a hacer cosas que el Espíritu Santo usa como para tocar el corazón, claro. que nos hace sentir quizás mal, pero de ahí reconocemos que sí andamos mal. Y mientras Jonás llegó a la solución, pero él no rogó a Dios. Él no dijo, bueno, Señor, yo sé que soy culpable aquí, por favor no castiguen a estos hombres, mire, ¿sabe qué? Yo sé que debo salir de aquí, yo me voy, y se tira. No, ustedes tienen que tirarme. Sí. Ya, es como que él sabía cuál era la respuesta, pero no quiso llegar a claro, eso. Claro. ¿Ya? Usted tiene que hacerlo. Y eso obviamente lo puso en aprieto a los hombres, porque eran hombres decentes. Sí. ¿Ya? Y ellos hasta dijeron, bueno, Señor, perdona, no. Pero no vemos otra solución. Y cuando ellos trataron con afán de remar más fuerte, no avanzaron porque, como dice aquí, la tempestad se puso en contra. Claro. Se embravecía en contra de ellos. Y todos sus esfuerzos, ellos vieron que no van a fructificar. Tenemos que hacer lo que entonces tú estás haciendo como tú deseas. Así que eso para mí es una cosa, Dios obró la salvación de ellos, pero en el fondo en Jonás, y eso es lo que yo tomo para mi vida, siendo una persona que trato de servir al Señor en todo y predicar su palabra, el mensaje para mí es llegar a la conclusión donde yo llegué, donde yo lo puse hoy día. Obediencia a Dios es lo mejor que podemos hacer, porque Dios siempre tiene la razón. Exacto. Ya, pastor, ¿estamos listos? Será hasta la próxima. Saludos. Chao. Ya, chao. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.